Bien, entonces, buenas tardes para todos, bienvenidos a esta clase parte del Club de Física de Paraguay, SciFi, acá están nuestras redes por si quieren seguirnos. El día de hoy vamos a hablar de capacitores, ¿verdad? Vamos a entrar en un nuevo tema, que son los capacitores o también se les suele llamar condensadores, la misma cosa, son sinónimos. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es un dispositivo que se usa en un circuito para almacenar carga eléctrica y energía potencial eléctrica. Es para eso que se usan los capacitores en el circuito. Como pueden ver acá existen capacitores de diversas formas, de diversos tamaños y hechos con distintos materiales. Los capacitores, digamos, en general, esto es una característica general, están hechos por dos metales o dos conductores con la misma magnitud de carga, pero signos opuestos. Cualquier pedazo de conductor que tengan, les ponen uno frente a otro, les dan cargas iguales, pero de signos contrarios, eso ya es un capacitor. Y esto se usa en la industria entonces porque son importantes para acumular carga y acumular energía. Por eso que se usa, son capacitores. Bien, ¿y cómo medimos, digamos, cuánta carga y cuánta energía acumula un capacitor? Para ello tenemos que referirnos a una cantidad física llamada capacitancia. Vamos a suponer que tenemos estos conductores rectangulares con una cierta área A, ¿verdad? A esto se le llama conductor de placas paralelas, justamente porque son placas y están una frente a otra. Las placas están separadas por una distancia D. Ahora supongan que yo cargo esta placa de la derecha con una carga positiva. Por algún que otro proceso yo le doy carga positiva a esta placa. Es decir, que ella adquiere una densidad de carga. La densidad de carga, recuerdo que es carga dividido área, que se mide en coulomb por metro cuadrado. Sin embargo, recuerden que si yo genero una carga positiva, una cantidad de carga positiva, en algún lugar se genera la misma cantidad de carga, pero negativa. La carga se tiene que conservar. Entonces, esta carga más Q que yo le di, digamos, a este capacitor, a esta placa del capacitor, tiene que encontrarse en algún otro lado con signo negativo. Y chances hay de que quede en la otra placa. Entonces, ahí ya tendría dos metales, dos conductores, con la misma magnitud de carga y signos opuestos. Esto ya es un capacitor. ¿Y cuál es la consecuencia de tener un par de conductores cargados? Que se genera un campo eléctrico entre ellos. El campo eléctrico va siempre del más al menos, ¿verdad? De la placa positiva a la negativa. Fuera, digamos, de este sistema, a la derecha y a la izquierda, vamos a suponer que el campo eléctrico es cero. Esto es aproximadamente cierto si estas placas son lo suficientemente grandes y el espacio entre ellas, la separación es lo suficientemente pequeña. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que exista un campo eléctrico? Imaginen que yo voy de una placa a otra, con lo que sería este pequeño vector de L, ¿verdad? El desplazamiento. Yo me voy de la placa de carga positiva a la placa de carga negativa. ¿Qué voy a obtener debido al campo eléctrico? Una diferencia de potencial. Recuerdo que la diferencia de potencial es E por dL. Sería negativo. Generalmente acá hay un menos, porque ahí definen lo que es A y B, ¿verdad? Pero ya que no importa demasiado. Estamos tomando la resta entre este y este potencial, digamos, el signo podemos ignorar por razones prácticas para nosotros. Entonces, ¿cuál es el ángulo para desarrollar este producto punto entre campo y desplazamiento? Es cero, porque son paralelos, los dos apuntan para el mismo lado. Entonces, acá tenemos que el potencial es campo por dl por coseno de 0, coseno de 0 es 1, y decimos que el campo es aproximadamente constante, uniforme en la región de las placas, si las placas son lo suficientemente, si la distancia entre las placas es lo suficientemente pequeña. Entonces podemos sacar la integral, y el coseno de 0 es 1. ¿Y cuál es la integral de L? La integral del desplazamiento entre ir de una de las placas a la otra. Es simplemente la distancia entre las placas,
que es justamente D. Entonces, la diferencia de potencial creada sería simplemente E por D. Y el campo eléctrico entre las placas uno puede calcular mediante la ley de Gauss, por ejemplo, o recordando la clase anterior, la clase del martes, que el campo eléctrico justo afuera de un conductor es sigma por D, sigma sobre epsilon cero. Entonces, reemplazando eso, la diferencia potencial sería sigma por D sobre epsilon cero. Simplemente para obtener, digamos, la diferencia de potencial general. Es decir, yo cargué una de las placas del capacitor. Esa carga hace que en algún que otro lado se genere una carga negativa. Vamos a suponer que se genera sobre la otra placa del capacitor. Entonces se genera un campo eléctrico. Al generarse un campo eléctrico se genera esta diferencia de potencial. Ok. ¿Y cuál es la relevancia de todo eso? Que nosotros ahora definimos lo que sería la capacitancia del capacitor como la carga que nosotros le dimos a esa placa positiva, dividido la diferencia de potencial que se generó debido al campo eléctrico. Esta es la definición, digamos, de la capacitancia. El dispositivo, por favor, entiéndase la diferencia entre las palabras, ¿verdad? Suenan parecidos. Capacitor y capacitancia. Capacitor es el dispositivo, es el sistema físico. Capacitancia es la magnitud física. Es la magnitud que mide qué tanta carga se le puede poner al capacitor para un determinado voltaje. Eso es lo que significa físicamente la capacitancia. ¿Y cuáles son sus unidades de medida? Además de siempre es positiva, la capacitancia siempre es positiva, es un número que nosotros definimos así. Siempre tomamos la carga positiva y la diferencia de potencial en magnitud. Si el voltaje fuera negativo entre estas dos placas, le damos valor absoluto. La capacitancia siempre es un número positivo. ¿Y cuáles son sus unidades? Como pueden ver acá, son unidades de carga dividido unidades de voltaje. En el sistema internacional sería Coulomb por volt. Y definimos eso nosotros como faradio o farad en el sistema internacional. Entonces, las unidades de medida de la capacitancia son farads. Ok. Ahora, ¿cuál sería la capacitancia para nuestro sistema en cuestión? ¿Nosotros conocemos la carga? Sí, porque de esta ecuación nosotros podemos despejar, ¿verdad? La carga es sigma por A. Entonces, nuestra carga sería sigma por A. Y conocemos el voltaje, porque ya lo calculamos acá, sigma D sobre epsilon cero. Entonces podemos reemplazar eso ahí y nos queda al final que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas es siempre esto, epsilon cero por A dividido D. Es decir, que entre mayor sea el área de las placas, entre más grande sea este rectángulo, mayor va a ser la carga que se pueda acumular en ellas. Y eso es lógico, ¿verdad? Entre más grande sea, hay más espacio para meter más carga. Y entre menor sea la distancia que les separa, entre más juntos estén estos dos rectángulos, mayor va a ser la capacitancia. Ahora, si disminuye D, aumenta C. Y eso también es lógico, porque si disminuye la distancia, disminuye la diferencia de potencial. Eso es lo que vemos acá. El potencial varía proporcionalmente con la distancia. Si la distancia se acorta, disminuye el potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrica. Y al disminuir la diferencia de potencial, aumenta la capacitancia. Eso es lo que nos dice nuestra definición. Por lo tanto, es también intuitivo que la capacitancia sea inversamente proporcional a la distancia. Fíjense que esta fórmula no hace referencia a qué tipo de área es la que está acá. Esto puede ser un rectángulo, podría haber sido un círculo, podría haber sido un cuadrado, un triángulo, lo que sea. Siempre que tengan simplemente dos conductores planos, uno frente a otro, eso es un capacitor de placas paralelas. Y ustedes pueden calcular el área, en este caso un rectángulo, lado por ancho, largo por ancho. Si era un círculo, pi por radio al cuadrado y así sucesivamente. Y lo más notable de esta fórmula que encontramos acá es que no depende ni de la carga ni del voltaje. Acá en esta fórmula al final no se está haciendo ningún tipo de referencia a la carga ni al voltaje que nosotros le dimos al capacitor y que se generó debido al campo eléctrico. Por lo tanto, podemos concluir
que la capacitancia depende solamente de la geometría del sistema. No depende ni de la carga ni del voltaje, depende de la geometría, es un detalle muy importante. Entonces, si ustedes cambian la forma de su capacitor, va a cambiar su capacitancia. Y acá tengo la capacitancia, por ejemplo, de sistemas bastante conocidos. Si su capacitor es una esfera, digamos, un par de esferas con cargas más y menos Q, la capacitancia tiene esta forma, es 4pi epsilon 0 por el producto de sus radios, en este caso A y B, dividido la diferencia entre los radios. Y fíjense que siempre es la diferencia del radio mayor menos el radio menor, porque esto tiene que ser un número positivo, acuérdense. Y si tuvieran un capacitor cilíndrico, entonces tendrían esta forma de capacitancia. Digamos. ¿Cómo se demuestra esto? De la misma manera que se hizo con este capacitor de placas paralelas. Se halla el voltaje, se halla la carga como sigma por A, y al reemplazar eso siempre van a obtener este tipo de expresiones. Ustedes pueden tratar de practicar en sus casas y ver si llegan a estas fórmulas. Es un buen ejercicio, está resuelto en todos los libros. Esto, si ustedes abren un libro y ven ahí los ejemplos, están bien resueltos ahí. Ok, entonces la idea principal a rescatar de acá es que la capacitancia depende solamente de la geometría. Bien, muy lindo todo está ahí con la capacitancia, pero ¿qué pasó con la energía? ¿Verdad? Mencioné al principio que el capacitor también sirve para almacenar energía. Y hasta ahora no hablé de la energía. La capacitancia era una forma de medir qué tanta carga se puede acumular dado un cierto voltaje. ¿Pero qué pasa con la energía? Entonces, vamos a volver a nuestras placas paralelas. Vamos a insistir mucho con nuestras placas paralelas durante esta clase. Supongan que yo cargo las placas, cargo esta placa con una carga más Q y por lo tanto la otra se queda cargada con una carga menos Q. Una forma de hacer esto que a ustedes se les puede ocurrir es que de esta placa salen cargas positivas y viajan a la otra carga. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan que eso es lo que ocurre, entonces esta placa va a estar perdiendo carga, por lo tanto va a estar acumulándose carga negativa, ¿verdad? Se va a estar cargando negativamente, y en la otra placa se va a estar acumulando la misma cantidad de carga, pero positiva. Entonces, nosotros podemos suponer que pequeñas cantidades de carga de Q positivas viajan de esta placa a la otra. Y eso hace que se cargue, digamos, el capacitor. Eso hace que se acumule la carga. Nosotros ya sabemos calcular el voltaje que se genera una vez que se cargaron las placas. Se genera un voltaje porque ahí existe un campo eléctrico. Y el voltaje ya lo sabemos calcular con la definición de capacitancia. Recuerden, capacitancia era carga sobre voltaje. Despejando ahí nos queda que la diferencia potencial es carga sobre capacitancia. Ahora, piensen en lo que está pasando cuando esta carga viaja de una placa a otra. Ustedes recuerden que si tienen una diferencia potencial, ustedes pueden definir un punto de potencial cero donde ustedes quieran. Se discutió eso en las clases anteriores. Generalmente se elige el infinito como un punto de potencial cero, pero ustedes pueden cambiar eso, son todos. Entonces, nosotros podemos suponer que esta placa tiene potencial cero. Y entonces esta placa, la otra, va a tener potencial positivo, Q sobre C. La resta no va a cambiar. ¿Ok? Espero que se entienda esa idea. Entonces, si suponemos que esta placa tiene potencial 0 y esta placa tiene un potencial Q sobre C, esta carguita se va a estar moviendo desde un potencial 0 a un potencial más alto, un potencial con un cierto valor. Es decir, que va a estar aumentando el potencial a medida que él se mueve, a medida que esta pequeña carguita se mueve entre una placa a la otra. Y si aumenta el potencial, aumenta la energía potencial. Déjenme recordarles que la energía potencial es carga por voltaje. Entonces, en este caso, la pequeña carguita sufre un aumento de energía potencial de Q por delta V. ¿Y cómo entonces hallamos la energía de todo el sistema? Integrando, por supuesto. Integramos la expresión de Q por delta V y ya vimos que el voltaje es esto, Q sobre C. Entonces reemplazamos el voltaje. Tenemos entonces que la energía total del sistema es la integral
de Q sobre C por dQ. ¿De dónde a dónde? Desde cero, desde que el capacitor no tiene ninguna carga, hasta una cierta carga final del Q mayúscula, le llaman acá. Puede ser cualquier carga. O sea, pueden ser 5 millicoulomb, 7 microcoulomb, lo que sea, pero desde que el sistema está descargado, desde que no hay carga hasta que se carga totalmente, entonces vamos a calcular nuestra energía. La capacitancia constante puede salir a la integral y nos queda entonces la integral de Q de Q. Esta integral es trivial. La integral de una expresión así de un polinomio es simplemente sumarle 1 al exponente y dividir entre ese mismo número. En este caso nuestro exponente es 1, entonces en nuestra integral nos va a aparecer 2, ¿verdad? Cuadrado, 1 más 1, 2. Entonces vamos a tener Q cuadrado y se divide entre ese mismo número que es 2. Ese es el resultado de la integral, una integral muy fácil de hacer. Y ahora hay que evaluar en los límites, entre 0 y Q mayúscula. ¿Cómo se evalúa? Simple, se reemplaza nuestra variable, que era nuestra integral, nuestra variable era Q minúscula, por los límites, entonces va a ser Q cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Por supuesto, 0 dividido 2 es 0, no interesa más. Entonces al final nos queda que la energía potencial eléctrica del sistema es un medio Q cuadrado sobre C. Esta sería entonces la energía que se acumula en el capacitor. Por lo tanto, decimos entonces que además de acumularse carga, se está acumulando cierta cantidad de energía. Y esta es, digamos, la expresión exacta de qué tanta energía se acumula. Si ustedes agarran y reemplazan de acá carga por esta expresión, por la definición de capacitancia, y juegan un poco con eso, van a encontrar otras dos expresiones alternativas. Un medio del voltaje al cuadrado por C o un medio de Q por D. Son las tres expresiones posibles que existen entonces para hallar la energía potencial eléctrica de un capacitor. Y esto es independiente a la forma del capacitor, digamos. Yo supuse que eran placas paralelas simplemente para visualizar mejor lo que pasa, pero en el cálculo de la energía no hice referencia en ningún momento a que son placas paralelas. Entonces, estas fórmulas sirven para cualquier capacitor. Muy bien. Ahora tengo una, digamos, pregunta para ustedes, ¿verdad? Si quieren curiosear, esto realmente, mi experiencia, por lo menos en la materia, no fue un detalle muy relevante. Yo nunca vi que preguntaran ni que se un ejercicio, pero es algo interesante para aquel que quiera curiosear. ¿Dónde piensan que se guarda esta energía? Porque la energía tiene que guardarse en algún lado. Entonces, si quieren, pueden curiosear de dónde piensan que se puede estar guardando esa energía que se generó cuando se carga el capacitor. La curiosidad. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, un ejemplo corto, un ejemplo rápido, simplemente para que tengan una idea de la magnitud de la capacitancia, porque ya definimos lo que es la capacitancia, muy, todo lindo, todo bonito. Ahora, para que ustedes tengan una idea de, numéricamente hablando, digamos, de qué tan grande o qué tan chico puede llegar a ser la capacitancia. En este caso, queremos hallar la capacitancia de un capacitor de placas paralelas cuadrado de 30 metros de longitud con una separación de 1 milímetro entre las placas, ¿verdad? ¿Y cómo hallamos la capacitancia? Y ya tenemos nuestra fórmula, epsilon 0 por área dividido distancia. Esa es la fórmula, digamos, para un capacitor de placas paralelas. Y en este caso, como es un cuadrado, el área va a ser lado al cuadrado, dividido la distancia. Entonces, epsilon 0 es una constante universal. Epsilon 0 tiene un valor bien definido. 885, aproximadamente, 885 por 10 a la menos 2. Sí, al menos 2. Este es el valor entonces de nuestra constante universal. La longitud nos dice que es 30 metros. Entonces 30 al cuadrado. Y la distancia dice que es 1 milímetro. Entonces es 1 dividido 1000. O 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, entonces nos va a quedar o nos va a sobrar una capacitancia, si ustedes meten esto rápidamente en la calculadora, 1 milímetro. Entonces, la capacitancia que a mí me queda es muy cerca de 8 por 10 a la menos 6. Fíjense en la magnitud de la capacitancia, 8 por 10 a la menos 6 faradios. 8 microfaradios.
con un capacitor de 30 metros de longitud. Fíjense lo que esos 30 metros, muchísimo eso es. Y apenas conseguimos una capacitancia de 8 microfaradios. Pueden escribir así. Por lo tanto, la unidad de medida farad, un farad es una unidad de medida de capacitancia enorme. Vamos a ver en el siguiente ejemplo qué tan grande tiene que ser nuestro capacitor para conseguir eso, pero el detalle acá entonces es que los capacitores comerciales generalmente vienen en este tipo de unidades, o en microfarads o en milifarads, que ya sería una cantidad de capacitancia muy, muy grande. También puede venir en picofarads. Pico es por 10 a la menos 12. Y a la menos 12. Y en nanofarads n, que es por 10 a la menos 9. Estas son las unidades comunes, entonces, de capacitancia que uno encuentra comercialmente, ¿verdad? Encontrar una capacitancia de 1 farad, por ejemplo, es algo prácticamente, diría yo, imposible, ¿verdad? Ahora vamos a intentar probar eso. ¿Qué tan largo tendría que ser el cuadrado para generar una capacitancia de 1 farad? Y recordemos que la capacitancia era epsilon 0 por L al cuadrado sobre D. ¿Verdad? Entonces, de acá podemos despejar L tranquilamente, ¿verdad? En primer lugar, D estaba dividiendo, pasa a multiplicarle a C, D por C. Epsilon 0 está multiplicando, pasa a dividir. Y para eliminar el cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Entonces, tendremos ahí, si reemplazamos los valores, ahora si reemplazamos los valores, la distancia era, recuerdo, 1 milímetro, 1 sobre 1000. La capacitancia que nosotros queremos es 1 farad, eso nos dice el ejemplo. Y epsilon 0, 885 exponente a la menos 12, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debería ser la longitud? A mí me salen 10.630 prácticamente, ¿verdad? 10.630 metros. Eso quiere decir que la longitud son aproximadamente 10,6 kilómetros. 10 kilómetros tiene que tener su cuadrado para generar una capacitancia de 1 farad. Para que se hagan una idea, entonces, la magnitud de lo que estamos, del orden de magnitud de lo que estamos hablando. Ok. Entonces, en conclusión, 1 farad es una unidad de capacitancia muy grande y se usan más que nada milifarad, microfarad, pico y hasta nanofarad. Bien. Sin embargo, hay un problema, ¿verdad? Nosotros vimos que para generar 8 microfarads necesitábamos 30 metros de capacitancia. Igual sigue siendo demasiado grande, ¿verdad? 30 metros es totalmente inviable desde el punto de vista comercial, por ejemplo. ¿Cómo vas a meter un capacitor de 30 metros? Entonces, una técnica que se usa para aumentar la capacitancia es usar dieléctricos, es decir, materiales aislantes. ¿Por qué? Porque volviendo a nuestras plaquitas, supongamos que tenemos un par de placas paralelas cargadas, una con una densidad superficial de carga más sigma y la otra con menos sigma. Ahora, esto es un capacitor. Esta configuración, digamos, este capacitor tiene una capacitancia original C sub 0, generalmente en la literatura se llama C sub 0, que ya hallamos, ¿verdad? Ya sabemos calcular bien. Ahora, ¿qué pasa o cómo hacemos para aumentar la capacitancia? Le metemos dentro un material aislante, puede ser madera, puede ser caucho, lo que sea. Ese material aislante trae consigo una constante propia del dieléctrico, que generalmente se le llama kappa. O cuando están escribiendo una K, ¿verdad? Porque por lo menos a mí me cuesta mucho escribir la letra griega kappa, entonces siempre escribo K. Y resulta ser que K siempre es mayor que 1, kappa siempre es mayor que 1, esa constante del dieléctrico siempre es mayor que 1. Entonces, si ustedes colocan, digamos, un material dieléctrico, un material aislante, entre las placas del capacitor, debido a que la constante del dieléctrico es mayor que 1, la capacitancia aumenta en
ese factor de capa. Decimos que la capacitancia del capacitor con dieléctrico es capa por la capacitancia del capacitor sin dieléctrico. Entonces, si esta originalmente era, por ejemplo, un micro y capa era 5, entonces ahora van a tener, metiéndole nada más un dieléctrico ahí, sin un capacitor con capacitancia 5 veces más grande. Es así entonces como generalmente se hacen los capacitores con dieléctricos para aumentar la capacitancia. Además de eso, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los capacitores realmente tienen longitudes bastante grandes. Estos que yo mostré al principio, que son medio tubitos, lo que hacen es generan un capacitor bastante largo, con una capacitancia relativamente alta debido al dieléctrico, y van enrollando eso y después guardan en ese tubo que tienen ahí. Entonces, si ustedes agarran y abren un capacitor y empiezan a desenrollar, eso va a ser relativamente bastante largo, ¿verdad? Quizás no 30 metros, pero va a ser bastante largo. Entonces, es para esto que sirven, digamos, los dieléctricos. Aumentan la capacitancia en este factor capa. En nuestro caso, cuando tenemos un capacitor de placas paralelas, por supuesto va a ser la misma capacitancia sin dieléctrico multiplicado por el factor K, así como se usan los dieléctricos. Ok, entonces, ahora, asociación. Imagínense que ustedes se van a comprar un capacitor, ¿verdad? Ustedes necesitan un condensador para algún circuito que están armando, ¿verdad? Están intentando armar cualquier cosa y necesitan un capacitor porque se usa mucho, ¿verdad? Se necesita almacenar carga, se necesita almacenar energía en un circuito, ya hablando en términos prácticos. Y ustedes quieren comprar uno de 5 microfarads y no hay, ¿verdad? No hay uno con un capacitor de 5, no tienen ahí en la tienda, entonces ¿qué hacen? Pueden comprar diferentes capacitores, pueden comprar lo que haya y asociar esos capacitores. Al asociar, lo que hacemos es cambiar la capacitancia. Y eso puede ser muy ventajoso cuando uno no tiene, digamos, las herramientas o los capacitores exactamente lo que uno necesita para su circuito. Entonces, asociando capacitores, capaz pueda conseguir. Existen dos asociaciones muy comunes, digamos. La primera es la asociación en serie. Esta es la forma de representar las capacitancias en un circuito. Se representan como dos líneas paralelas del mismo tamaño. Esto es, supuestamente, un capacitor de placas paralelas. Y sea como sea el capacitor, así le dibujamos en un circuito para que sea más fácil reconocer que es un capacitor. Entonces, supongo que tienen dos capacitancias o dos capacitores con capacitancias C1 y C2 conectados de esta manera. Fíjense que una de las conexiones se están tocando. Las otras no, acá puede haber un circuito más complejo, puede haber distintas cosas acá, pero una de las conexiones se están tocando. Esta es generalmente una forma de reconocer rápidamente que los capacitores están en serie. No es muy rigurosa, pero es una forma visual rápida. ¿Cuál es la forma rigurosa de decir que los capacitores están en serie? Que tengan la misma carga. Esto es un requisito fundamental. Si los capacitores están en serie, sus cargas son iguales. No así sus diferencias de potencial. Y acá voy a hacer un cambio de notación. En vez de seguir escribiendo la delta, como realmente resulta tedioso estar escribiendo ahí diferencia potencial con esa delta, generalmente se omite ya para motivos prácticos, para motivos de agilizar la escritura. Acá ya no se escribe más a delta y se escribe simplemente R, pero acuérdense siempre que esto es diferencia potencial. Entonces, en un capacitor en serie, los voltajes, las diferencias potenciales, no son iguales. Las cargas sí. Esta es la característica fundamental para que ustedes puedan decir que dos capacitores están en serie. ¿Y cuál es el truco? Que si ustedes tienen esos capacitores y esos están en serie, se pueden reemplazar por un solo capacitor equivalente. Esa es la palabra, ¿verdad?, que se le llama cuando se asocian capacitores equivalentes. Y resulta ser que la capacitancia equivalente, cuando los capacitores están en serie, se obtiene sumando los inversos, ¿verdad? 1 más C1 sobre 1 más C2, y elevando eso al final a la menos 1. Esta es la forma matemática de calcular la capacitancia equivalente. La justificación es usando estas dos propiedades, digamos. Si abren el libro también ahí está la justificación. Bien, si hay más de dos capacitores,
Entonces, esto continúa así. 1 más C1 más 1 más C2 más 1 más C3 más bla, 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 y todo al final a menos 1. Esa es la forma de calcular la capacitancia. Ahora, fíjense que nosotros siempre estamos sumando las inversas de números positivos. Esto es, por ejemplo, 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4, más etcétera. Entonces, cuando nosotros tomamos este a la menos 1, al final nos va a dar siempre, pero siempre, un número más chico del que teníamos. Entonces, si nosotros asociamos capacitores en serie, vamos a tener una capacitancia equivalente menor de la que teníamos. Si quieren que ustedes necesitan un capacitor de 0,2 micros y solamente hay capacitores de 5, de 7 y cosas por el estilo. Si ustedes ponen esos capacitores en serie, puede ser que con la combinación correcta de valores, les va a dar la capacitancia que ustedes quieren y van a poder usar eso en su circuito. Es esta, digamos, la ventaja, ¿no? Una de las ventajas de la asociación de capacitores. Si ustedes necesitan una capacitancia muy pequeña, les conviene asociar en serie, entonces. Comentario final sobre las capacitancias en serie, sobre la asociación de capacitancias en serie, es que la carga del equivalente es siempre la misma que la carga de los capacitores originales, no así el voltaje. El voltaje de la capacitancia equivalente, la diferencia potencial, es la suma de los voltajes individuales. Y esto sirve mucho para verificar sus resultados en cuestiones prácticas, en ejercicios. Si ustedes van a hallar o asociar capacitores, hallan su equivalente y después confirmen esto, confirmen que las cargas son iguales y confirmen que la suma de los voltajes individuales da el voltaje del equivalente. Es una buena forma de confirmar que están haciendo bien el ejercicio. Ok, entonces esto sería todo con los capacitores en serie. La segunda combinación es en paralelo, son capacitores en paralelo. Y acá ustedes pueden ver que ya no solamente una de las terminales se tocan, sino que se tocan las dos. Esta es una forma rápida, una forma sencilla de decir que los capacitores están en paralelo de forma visual. De nuevo, no es una forma muy rigurosa, pero así mirando nada más un circuito, entonces uno puede asumir que estos están en paralelo. ¿Y cuál es la forma rigurosa de decir, no, estos capacitores están realmente en paralelo? Que los voltajes sean iguales. En este caso, las diferencias de potencial de ambos capacitores tienen que ser iguales, sí o sí. En ese caso decimos que están en paralelo. No así las cargas. Las cargas no son iguales cuando los capacitores están en paralelo. Es el contraste, digamos, entre asociar en paralelo y en serie. Por supuesto, nosotros podemos reemplazar estos capacitores, en vez de usar dos, usar uno solo y le llamamos equivalente. Y en este caso, cuando tenemos una asociación en paralelo, la capacitancia equivalente es simplemente la suma directa de las capacitancias individuales, C1 más C2. Y acá estamos sumando números positivos nuevamente. Esto sería 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, al sumar todo eso, siempre nos da un número más grande del que ya teníamos. Por lo tanto, la capacitancia equivalente de un capacitor, de un sistema, perdón, de capacitores en paralelo es siempre mayor que las capacitancias individuales de cada capacitor. Si ustedes suman, siempre van a tener un número más grande de lo que estaban sumando, de todo lo que estaban sumando individualmente. Ok, entonces, la característica final del capacitor de la asociación en paralelo es que en este caso el voltaje del equivalente es igual a los voltajes individuales, al voltaje de V1 y al voltaje de V2, y es la carga del equivalente la que es igual a la suma de las cargas de cada uno. Pero el equivalente es Q1 más Q2, y esta es nuevamente una buena forma de verificar si están haciendo bien su problema, ¿verdad? Confirmar que su carga sea efectivamente igual a la suma de las cargas individuales. Los voltajes siempre van a ser iguales. Entonces, ¿para qué sirven los capacitores en paralelo? Por supuesto, si ustedes están armando un circuito y tienen que tener una capacitancia muy alta, pero solamente tienen capacitores pequeñitos, asocian todos esos capacitores en paralelo y les va a resultar una capacitancia bastante grande. Esa es la ventaja, digamos, de asociar en paralelo. Muy bien. Y con eso sería todo. Sería todo por el día de hoy, una clase express, vamos a decirle. Pero sería todo en la parte teórica, un resumen rápido de lo que serían, digamos, los capacitores.
que serían las capacitancias. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran decir. No sé si se me entendió bien, se me escuchó bien o no. No, se me está viendo. Creo que se me está viendo. Creo que se me... Uy, casi se me ve en cámara. Eh, ¿Alguien? Ok, creo que voy a quitar un ratito también este. Bueno, creo que se colgó mi computadora. No sé si me llegaron a escuchar, si me están llegando a escuchar ahora. Sí, se te escucha, Diego. Ah, perfecto, porque yo no le estaba escuchando ni... se colgó, mi computadora se quedó en mi diapositiva. Pero Tranquilo. se entendió, o sea, Se, se vio sí, sí, se escuchó toda completo. la clase, ¿verdad? ¿No? No veo ninguna pregunta en el particularmente. Ok, entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tenemos... O si no, podemos tomarnos un breve descanso, ¿verdad, Marco? Y después empezamos con los ejercicios. Dale, dale, podemos hacer eso, porque ahora es temprano, son recién las 6:43. Podemos volver a 50 ¿Mm? y 53, ¿verdad? Para poder continuar, Dale, si es que no hay ningún problema. Y si surge alguna duda de algún participante, que pregunte nomás sin ningún problema. Volvemos entonces en 10 minutos, ¿ok? Parece que se desconectó el compañero Diego. Bueno, ¿qué le parece entonces, chicos, si volvemos? Profe, una consulta. Dime. En la clase pasada, ¿cuándo va a subir en el canal de Voy YouTube? a ver hasta ya el día de hoy. Estamos demasiado ocupados nada más, por eso no tuve la oportunidad de hacer, pero voy a hacer ya esta noche para que pueda visualizar, ¿ok? Dale, muchas gracias, profe. Dale, nos vemos en 10 minutos.
Ok, tuve que reiniciar totalmente mi computadora porque se quedó totalmente colgada. Pero ya creo que volví. Ahora si hay alguna duda, algo que quieran preguntar, ahora sí ya estoy.
Buenas. Eh, Nada, vamos a continuar entonces ya con la parte de ejercicios, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta antes para volver a continuar, porque veo que ya se unió el compañero Diego, por si hay alguna duda con respecto a lo anterior. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien, Marcos. Dale, voy a ver de presentar mientras tanto, mientras están. Díganme qué tal se aprecia. Ahora se ve. ¿Se aprecia? Sí, se ve. Bueno, entonces, este material que vamos a ver, ¿está bien? Voy a explicar a la par que la compañera va haciendo en la pizarra. Es un video ya grabado de una compañera que se llama Grecia Fernández, que nos está ayudando con el tema de las clases, ¿ok? Entonces, si no se entiende algo, ya saben, me cortan sin ningún problema para, para aclarar cualquier cosa, ¿ok? Bueno, primero déjenme que les presente cuál es el tema. El primer tema es... Voy a presentar toda mi pantalla. Aquí está. Bueno, creo que... Déjenme ver. Sí se nota. Bueno, el primer tema es el siguiente. Dice, las placas paralelas de un capacitor eh, con vacío, quiere decir que no tiene dieléctrico, están separadas a una distancia de 5 milímetros y tiene 2 metros cuadrados de superficie. Se aplica una diferencia de potencial de 10.000 voltios o 10 kilovoltios a través del capacitor. Calcule A, la capacitancia, B, la carga en cada placa y C, la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Bueno, entonces, déjenme agrandar todo. Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos, ¿está bien? Aquí ven la distancia de separación entre las placas, que es 5 milímetros, lo pasamos a metros, luego tenemos el área, que son 2 metros cuadrados, y vemos la diferencia potencial aplicada, que es 10 kilovoltios o 10 por 10 a las 3 voltios. Bueno, lo que pueden ver acá en la fórmula de capacitancia es esta, en donde epsilon sub 0 es una constante ya definida. Aquí ven el valor que es 8,85 por 10 a la menos 12. A sería el área de las placas, la superficie en este caso, y D sería la distancia que existen entre esas dos placas, como estaba comentando el compañero. Bueno, como pueden ver ahí el valor es de 2 metros cuadrados y esto es 5 milímetros, pero expresado en el sistema internacional. Entonces pueden ver que el primer valor que obtenemos sería la capacitancia de las placas, que es de 3,54 nanofarads. ¿Ven? Haciendo todo esto, el valor que le sale originalmente es 3,54 por 10 a la menos 9 faradios, pero reescribiendo esto en nuestro sistema, en nuestra unidad de medida, vemos que sale 3,54 nanofaradios. Acuérdense que este nano simboliza un valor de exponente a la menos 9. La parte B nos pide calcular lo que sería la carga del capacitor. Para la carga del capacitor vamos a utilizar la fórmula más básica, la primera fórmula que se enseña de capacitores, en donde la capacitancia es igual a la carga total, ¿está bien? Dividido la diferencia de potencial o el voltaje. Si reemplazamos los datos, en este caso primero tenemos que despejar lo que sería la carga Q, ¿está bien? Este voltaje pasa a multiplicar aquí a la izquierda y nos queda que la carga es C por V. Sería la capacitancia que acabamos de hallar por el voltaje. Y aquí pueden ver que tenemos lo que les comenté.
3,54 por 10 a la menos 9 es la capacitancia que hallamos aquí arriba. Y este 10 por 10 a la 3 es la diferencia de potencial. Eso nos da 35,4 microcoulomb. Por eso es que estamos hallando la carga. Y la carga se mide en coulomb. Esta pequeña U que ven aquí es de micro. ¿Está bien? Esto sale 35,4 por 10 a la menos 3. Pero en vez de escribir por 10 a la menos 3, simplemente escribimos la U cursiva que simbolizaría el micro. Bueno, y la parte la parte C del ejercicio, ¿está bien? Nos estaría preguntando por la energía del capacitor. Déjenme ver. Okay. La magnitud, perdón, nos pide la magnitud del campo eléctrico, lo siento, ¿ok? Nos pide la magnitud del campo eléctrico. Que es una ecuación que ya habríamos visto, ¿está bien? Que sería que el campo eléctrico, como pueden ver ahí, es igual a Q sobre el área por epsilon sub 0, que son valores que ya tenemos, porque la carga ya estuvimos hallando y tenemos el área que vale 2 metros cuadrados. Y aquí podemos ver epsilon sub 0, insisto, es 8,85 por 10 a la menos 12. Esto que ven acá, esto es habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Es el símbolo sigma, que es como una O achatadita en la cabeza, ¿está bien? Acuérdense que esa es la densidad de carga lineal que habíamos visto en la clase pasada, en donde la densidad de carga lineal es la carga dividido el área, ¿está bien? Por eso que ya hace este reemplazo, y por eso que ya dije que esta fórmula ya la habíamos utilizado anteriormente. Y repito, el campo eléctrico es igual a la densidad de carga superficial dividido epsilon sub 0. Eso es cuando tenemos dos placas paralelas. Bueno, y el valor que tenemos ahí es la intensidad del campo eléctrico. Voy a volver, ahí está. Que nos sale 2 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, que es la unidad de medida correspondiente al campo eléctrico en el sistema internacional. Bueno, es un ejercicio de aplicación directa de fórmula bastante simple para introducirnos en lo que es capacitores. ¿Ok? Voy a ver si no hay ninguna consulta. Déjenme ver el chat. Bueno, si no se entiende algo, avísenme y aclaramos dudas. Bueno, el tema 2, déjenme que les muestro, es el siguiente. Vamos a ver. Creo que si pueden apreciar bien ahí. Dice, el interruptor S, que es lo que ven aquí, esta pequeña barra inclinada, ¿ok? De la figura, se conecta en la posición B, de tal manera que el capacitor C2 queda completamente cargado mediante la batería con voltaje V sub 0. Si el interruptor se conecta a la posición A, determine la carga en cada capacitor después de la segunda conexión. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto que ven aquí, esta pequeña segmento, está bien, el interruptor está conectado aquí, de este punto hasta el punto B. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el interruptor se cierre entre este punto y el punto B? Lo que va a pasar es que se va a cerrar todo el circuito, ¿ok? Y esta diferencia de potencial va a empezar a cargar mi capacitor, que es el capacitor C2, ¿ok? Por teoría, cuando esto cargue completamente el capacitor, ¿está bien? Ya va a dejar de fluir corriente, porque el capacitor C2 va a tener el mismo voltaje que el voltaje sub 0, que desconocemos. Perdón, que vale 25 voltios. Entonces, lo que me pregunta es, ¿qué va a pasar cuando el interruptor, en vez de unir este punto con el punto B, empieza a unir este punto A con el capacitor C2? Entonces, mi nuevo circuito va a ser todo esto de la izquierda, ¿está bien? Y esta diferencia potencial, como queda abierto aquí, no lo considero, ¿está bien? Me dice, determine la carga en cada capacitor después de la segunda conexión. La segunda conexión que es toda esta unión que estoy siguiendo con el mouse, ¿ok? Sería el punto A con el punto que une el capacitor C2 con el capacitor C1. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que este capacitor C2 va a empezar a ceder carga a este capacitor C1, ¿está bien? Y eso es lo que vamos a estar resolviendo ahora.
Bueno, para ello, primeramente, como siempre, sacamos los datos. Está bien, vemos aquí C1, el valor que tiene, 3 microfaradios. C2 tiene un valor de 6 microfaradios y el voltaje inicial es de 25 voltios. Bueno, lo primero es que si este interruptor se cierra entre B y C2, es decir, que todo este sistema B sub 0 y C sub 2 va a estar todo cerrado, ¿está bien? Lo que va a pasar es que este voltaje, insisto, va a empezar a cargar este C sub 2. Ahora, ¿cómo podemos hallar la carga? Por la misma fórmula que utilizamos hace rato, que la capacitancia de C sub 2 es igual a la carga inicial dividido el voltaje inicial. En este caso, la capacitancia C2 yo ya tengo, que vale 6 microfaradios, que si lo pasamos al sistema internacional es 6 por 10 a la menos 6 faradios, y este voltaje B sub 0 va a ser igual al voltaje que ven aquí de 25 voltios. ¿Por qué? Insisto, cuando se cierre el interruptor, este voltaje B sub 0 va a empezar a cargar el capacitor C2. ¿Hasta qué voltaje va a cargar el capacitor? Hasta que el voltaje C2 sea igual al voltaje B sub 0 que ven aquí. ¿Está bien? Entonces, despejando de aquí la carga, tenemos que igual a C sub 2 por el voltaje B sub 0. Vemos que la carga vale 6 por 10 a la menos 6 y el voltaje aquí vemos que es 25 voltios. Multiplicando estos dos, nos da un resultado de 150 por 10 a la menos 6. ¿Está bien? Pero reemplazando el por 10 a la menos 6 por el U cursivo, que sería micro, nos queda 150 microfaradios. Bueno, a continuación lo que pasa es que el interruptor ahora va a unir tanto todo esto C sub 1 con C sub 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que C sub 2, repito, va a distribuir carga con el capacitor C sub 1. Vale aclarar que tanto C sub 1 como C sub 2, como dice aquí, está hecho en paralelo, o sea, están conectados, perdón, en paralelo. Esta configuración a la izquierda es una conexión en paralelo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el interruptor se cierre, apenas se cierre, toda la carga, está bien, está concentrada en el capacitor C sub 2. Cuando empieza a transcurrir el tiempo, está bien, después de que se conectó el interruptor, el capacitor C sub 1 va a empezar a recibir carga, ¿ok? Pero como el sistema es un sistema totalmente cerrado, es decir, no hay pérdidas, en un caso ideal, claro está bien, la carga total del sistema se va a mantener constante. Es decir, que C sub 1 al inicio tiene toda la carga, pero después de un largo tiempo, cuando C sub 1 y C sub 2 lleguen al equilibrio, está bien, ahí lo que va a pasar es que la carga del sistema va a estar distribuida entre C sub 1 y C sub 2, ¿ok? Es decir, al inicio, repito, C sub 2 tiene toda la carga y después de un largo tiempo, la carga total se mantiene constante, no cambia, sigue siendo 150 microfaradios, pero va a estar distribuido entre C sub 1 y C sub 2. Una aclaración, yo no puedo asumir que en C sub 1 va a venir la mitad de la carga y en C sub 2 va a quedar la otra mitad. ¿Está bien? Esas son conjeturas erróneas que uno podría hacer. Yo no puedo argumentar que C sub 1 y C sub 2, perdón, van a tener la misma carga. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar lo que sería la propiedad de que C sub 1 y C sub 2 están en paralelo. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de capacitores en paralelo? El voltaje total, está bien, se va a mantener constante. ¿A qué me refiero? Que tanto el voltaje de C sub 2 como el voltaje de C sub 1 van a ser únicos, ¿está bien? Es decir, van a tener un único valor para los dos capacitores. Entonces, sabiendo eso, escribimos la fórmula de Q1 y de Q2, ¿está bien? Que es para el capacitor 1 y que es para el capacitor 2. Después de un largo tiempo, yo sé que la carga inicial, que es la carga total, una vez que estos dos llegan al equilibrio, yo sé que la carga total va a ser igual a Q1 más
Q2. ¿Qué es lo que va a escribir ahora la compañera? Que la carga inicial, que antes de cerrar el interruptor tenía todo C sub 2, después de cerrarlo y que pase mucho tiempo y que lleguen al equilibrio, la carga Q1 más la carga Q2 es igual a la carga inicial. Aquí ya la compañera lo que hizo fue ya reemplazar Q1, porque fíjese, C1 por voltaje es lo que vale Q1 más C sub 2 por voltaje es todo lo que vale ya Q2, ¿ok? Repito, Q sub 0 es igual a Q1 más Q2, porque la carga no se pierde, ¿está bien? Estamos hablando de un sistema ideal en donde la carga se conserva siempre. Entonces, de aquí lo que podemos hacer es despejar el voltaje porque la C sub 1 y la C sub 2 son valores que ya tenemos, son datos que ya nos brinda el ejercicio y la carga Q sub 0 es la carga inicial que ya hallamos. Aquí lo que hace es simplemente quitar un factor común, el voltaje, porque para ambos es constante, ya que están en paralelo, no se olviden, y lo que hacemos es simplemente despejar el voltaje. Está en paréntesis C sub 1 más C sub 2, están todos en un paréntesis, multiplicando el voltaje, y todo esto pasa a dividir a la izquierda de Q sub 0, ¿está bien? Y nos sobra esto. Reemplazando todos los valores, nos sale que el voltaje final en ambos capacitores es el mismo y en ambos tiene un valor de 16,67 voltios. ¿Está bien? Repito, el voltaje en ambos capacitores, tanto C sub 1 como C sub 2, tiene el mismo valor. Lo que no tiene el mismo valor es la carga en cada capacitor. ¿Ok? Entonces, si resuelven esto con la calculadora, le debería de salir este valor de 16,67 voltios. Bueno, sabiendo el voltaje, yo ya puedo calcular otras propiedades del sistema. Como en este caso puedo calcular ya la carga que tiene Q1 y la carga que tiene Q2. ¿Por qué? Marcos, no se te está escuchando, no sé si soy yo nomás. Es otra forma de cómo escribir nada más. Y para la carga Q2 va a ser exactamente lo mismo. 6 por 10 a la menos 6, que sería la capacitancia C sub 2, por el voltaje, que sería 16,67. Que ven aquí el voltaje, ¿está bien? Si multiplican estos dos números, le va a dar un valor de 100 por 10 a la menos 6 coulomb. Que si lo escriben en otra unidad, sería 100 micro coulomb. Bueno, eso sería todo para el ejercicio 2. Voy a ver si no hay dudas con respecto a este para poder continuar. Yo voy a entrar y salir un ratito, Marcos. Dale, no hay problema. Aquí está. Déjenme ver el chat. Entonces, de momento no hay preguntas. Bueno, vamos a continuar con el tercer ejercicio, que sería el último por hoy. Aquí está. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Chicos, si voy un poco rápido, me avisan nada más y vamos a ir un poquito más despacio. Bueno, este ya es un ejercicio un poquito más complicado, ¿verdad? Que ya mezcla lo anterior ya con un sistema de capacitores, ¿está bien? Tanto una combinación en serie como en paralelo. Dice lo siguiente. En la figura C1 tiene un valor de 6 microfaradios, C2, capacitancia C2, tiene un valor de 12 microfaradios, C3 tiene un valor de 4 microfaradios, C4 tiene un valor igual a C5, que esto es igual a 4 microfaradios. Es decir, tanto C4 como C5 son iguales y tienen el mismo valor. Dice, y la diferencia de potencial entre A y B es de 36 voltios. Es decir, ya me da todos los valores. Cada capacitancia C1, C2, C3, C4 y C5 y me da la diferencia de potencial. Dice,
Calcule A, la capacitancia equivalente, esto que ven aquí sería la respuesta. Luego me pregunta la carga total. La carga total se refiere a la capacitancia equivalente. Y la parte 3 dice la capacidad final del capacitor equivalente si a este se le agrega un dieléctrico de K igual a 3 entre sus placas y la distancia entre las placas aumenta al doble. Y aquí ya me da la respuesta, ¿ok? Bueno, vamos a plantear este ejercicio. Antes de empezar, si se van a la parte en donde el compañero Diego habló sobre asociación de capacitores, ¿está bien? Van a ver que ya hay una fórmula definida para resolver capacitores en series como capacitores en paralelo, ¿está bien? Ahora, en este caso, quiero que presten atención a algo. ¿Cómo procedemos con esta clase de ejercicio? La idea de esta clase de ejercicio es que en vez de tener estos 5 capacitores, nosotros podamos escribir una diferencia de potencial y un solo capacitor en vez de los 5. ¿Ok? Ahora, ¿cómo procedemos? Normalmente la idea es ir simplificando capacitores. ¿Está bien? Podemos empezar de varias maneras. Podemos empezar, por ejemplo, trabajando con C1 y C2. ¿Por qué? Porque veo que estos dos capacitores están aquí en serie. ¿Cómo yo sé si un capacitor está en serie con otro capacitor o no? Bueno, una manera sencilla y rápida es que entre C sub 1 y C sub 2, perdón, estén conectados por un solo conductor. Esto que ven acá, esta línea negra, sería un cable conductor, ¿está bien? Si C sub 1 como C sub 2 están unidos por un solo cable, entre comillas, digo eso, por un solo cable, podemos decir que tanto C sub 1 como C sub 2 están en serie. ¿Ok? Es una manera un poco rápida de cómo averiguar si están en serie o en paralelo. Ahora, ¿cómo yo sé si un capacitor, por ejemplo, está en paralelo? Aquí vemos que C sub 4 y C sub 5 están en paralelo. Pero ¿cómo yo sé que están en paralelo? Bueno, la razón más sencilla, o más fácil, perdón, es que fíjense que del punto B viene un solo conductor y se separa en dos conductores, ¿está bien? Acuérdense que estas líneas negras son conductores. Fíjense que aquí este punto de separación, ¿está bien? Genera un nuevo conductor aquí y otro que viene para abajo, ¿está bien? Si yo quiero conectar C sub 4 con C sub 5, yo tengo dos caminos posibles. ¿Cuáles son los dos caminos posibles? Aquí a la izquierda, ¿está bien? Y desde aquí a la derecha. Si yo tengo dos caminos para llegar de C sub 4 a C sub 5, entonces yo puedo decir que ambos están en paralelo. ¿Ok? Repito, si tenemos de C sub 1 a C sub 2 un solo cable o un solo conductor que los une de manera directa, entonces yo puedo decir que están en serie. ¿Ok? Ahora, si veo que tengo dos caminos posibles, yo puedo decir que están en paralelo. Puede surgir una duda, que me podrían decir, bueno, pero aquí desde C sub 1 yo voy a la izquierda, puedo bajar y puedo llegar otra vez a C sub 2. Pero hay una pequeña gran diferencia, que aquí tenemos otro capacitor, ¿ok? Es decir, que no puedo llegar de manera directa de C sub 1 por este camino porque tengo otro capacitor. ¿Saben? Si tengo otro capacitor, ya no puedo aplicar lo que aplico aquí entre C sub 4 y C sub 5, ¿está bien? Solamente hay un camino directo entre C sub 1 y C sub 2, ¿está bien? No tiene que haber nada intermedio, como en este caso veo que justamente es lo que hace C sub 3, ¿ok? Entonces, vamos a proceder a resolver este ejercicio. Bueno, aquí pueden ver ya todos los datos anotados, ¿está bien? C sub 1 y C sub 2. Los valores correspondientes, recuerden que esto significa microfaradio, ¿está bien? Los valores de C sub 3, C sub 4 y C sub 5, como lo teníamos acá. Fíjense que C sub 3 igual a 4 y C sub 4 y C sub 5 igual a 4. 4 microfaradios, para aclarar. Bueno, entonces,
Sacamos también la diferencia de potencial y procedemos. Aquí, como pueden ver, justamente lo que les comenté, que C sub 1 más C sub 2 están en serie. ¿Está bien? Es decir, estos dos que ven aquí arriba. Recuerden que la fórmula para capacitores en serie se le define como la suma inversa. ¿Está bien? Esta, este, esta variable que la compañera pone acá, C12, sería la capacitancia equivalente. Un segundo. Ahora, ¿qué es lo que es la capacitancia equivalente? Equivalente significa que es lo mismo, ¿ok? ¿A qué me refiero con que es lo mismo? Que estos dos capacitores que ven aquí, que es C sub 1 y es C sub 2, yo puedo borrar todo el sistema de C sub 1 y C sub 2 y colocar un solo capacitor. ¿Cómo se va a llamar ese nuevo capacitor? Se va a llamar C12, ¿ok? Eso significa que es equivalente, que en vez de colocar dos capacitores, yo puedo quitar esos dos capacitores y colocar uno que es equivalente a esos dos. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que es lo mismo que esos dos que están ahí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo hallo eso? Y si están en serie, es la suma inversa. ¿Está bien? Que es lo que hace la compañera a continuación. Ahora, ¿para qué hago esto? Porque repito, yo quiero, está bien, que en vez de tener los 5 capacitores, yo quiero un capacitor equivalente que sea solamente uno. ¿Ok? Yo no quiero los 5, yo quiero saber por qué valor de capacitancia tengo que reemplazar para que los 5 desaparezcan y me sobre solamente un capacitor. Bueno, aquí lo que hizo la compañera es una fórmula que van a ver ya en los libros para dos capacitores. ¿Está bien? Esta fórmula simplemente sale a hacer aquí el mínimo de sumar, hacer una suma de fracciones, ¿verdad? Se quita un mínimo común y es de donde sale la ecuación. Esto, si no quieren usar esto que ven así de manera directa, pueden simplemente con la calculadora hacer 1 más el valor que nos da, más 1 sobre C sub 2, que ya nos da un valor, ¿está bien? Y luego, fíjense que eso representa 1 sobre C12, ¿está bien? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y lo único que hace aquí la compañera para pasar de esto a lo que ven aquí arriba es que esta C12 está abajo dividiendo y a mí no me conviene eso. Yo quiero que la C esté arriba, así como está acá. Entonces lo que hace es que esta C12 pasa a la derecha a multiplicar todo esto, C1 más C sub 2, y este C1 por C sub 2 pasa arriba a multiplicar al 1. Y luego esta suma pasa a dividir lo que estaba aquí. También hace un despeje nada más. Reemplazando todos los valores de C sub 1 por C sub 2 y abajo la suma, les da un valor final de que C12 vale 4 microfaradios. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que en vez de poner estos dos capacitores, yo puedo colocar uno que tenga el siguiente valor que es de, disculpen, que es de 4 microfaradios. ¿Ok? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Para hallar lo que sería la capacitancia equivalente, perdón, entre C4 y C5, yo dije que están en paralelo. ¿Ok? ¿Cómo se halla la capacitancia equivalente en paralelo? Bueno, es mucho más simple que en serie, porque es la suma directa de los valores de capacitancia. ¿Ok? Fíjense que lo único que hace es que el capacitor equivalente 4,5 es igual a C4 más C5. ¿Está bien? Es así de simple la fórmula. Si están en paralelo, es la suma directa. ¿Ok? Repito, en serie es la suma inversa y en paralelo es la suma directa. ¿Está bien? ¿Qué es suma directa? Pues suma C4 que vale 4 microfaradios y C5 que vale 4 microfaradios, le da un valor de 8 microfaradios. ¿Ok? Es la suma directa, sin muchas complicaciones. Bueno, entonces, aquí lo que hizo la compañera, fíjense en algo.
en vez de escribir aquí los dos capacitores que teníamos, que es C sub 1 y C sub 2, lo que hizo fue borrar y escribir un solo capacitor. Eso significa equivalente. Hizo lo mismo con los capacitores que estaban aquí en paralelo. En vez de escribir los dos capacitores en paralelo, ella borra eso y escribe un solo capacitor que es equivalente a ellos, ¿ok? Fíjense, voy a atrasar un poquito. Fíjense, C sub 4 y C sub 5 son dos capacitores y lo que hace es borrar y escribe ya un solo capacitor. ¿Está bien? Repito que eso es lo que significa equivalente, que vale exactamente lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces fíjense cómo nuestro sistema se fue achicando, acortando cada vez más. De pasar de tener 5 capacitores, ahora tenemos nada más ya 3 capacitores. El primero se llama C12, el segundo se llama C sub 3 y el tercer capacitor se llama C45. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar los 3 y colocar un solo capacitor, que es el equivalente de todo el sistema, ¿ok? Y fíjense, de vuelta, aquí yo puedo ver que tanto C sub 1, 2 y C sub 3 están en paralelo. ¿Por qué? Porque aplicamos la misma lógica, que puedo llegar por dos caminos a conectar los dos capacitores, ¿está bien? Fíjense que si yo quiero, por ejemplo, irme de C sub 1, 2 a C sub 3, puedo tomar el camino de la izquierda y llego directamente a C sub 3, o puedo tomar el camino de la derecha que viene por aquí y llego exactamente también a C sub 3 de manera directa. Un segundo. Ahí está. Bueno, entonces, como puedo llegar de manera directa por dos caminos, ¿está bien? Yo digo que estos dos capacitores de vuelta están en paralelo, ¿ok? No hay un solo hilo conductor, sino que hay dos posibilidades, ¿ok? Entonces, si están en paralelo C1, 2 y C sub 3, entonces la capacitancia equivalente, que vamos a llamarla ahora C1, 2, 3, es simplemente la suma directa, ¿ok? Y la suma directa es simplemente sumar. Un segundo. Es simplemente sumar lo que sería el capacitor C12, que ya hallamos, que vale 4 microfaradios, y el capacitor C sub 3, que vale también 4 microfaradios. Aquí está, C sub 3 igual a 4 microfaradios. Eso nos da un resultado de 8 microfaradios. Entonces, ¿qué se hace? Que en vez de escribir los dos capacitores de vuelta aquí arriba, escribimos un solo capacitor que ya representa a los tres capacitores, ¿ok? Ese es el objetivo final del ejercicio. Entonces, en vez de escribir ya los tres capacitores, escribo uno solo que va a tener el siguiente valor, que es de 8. Fíjense, aquí hallamos que es de 8 microfaradios, ¿ok? Fíjense, esto que ven aquí arriba desaparece y se coloca uno equivalente que tiene un valor de 8 microfaradios. ¿Está bien? Y por último, de vuelta yo veo que aquí el capacitor C123 y C45, ¿está bien? La pregunta es si están en serie o en paralelo de vuelta. Y ojo con algo. Aquí yo puedo ver que estas C123 y C45 están en serie. ¿Por qué digo que están en serie? Por la misma razón que anteriormente expliqué que C sub 1 y C sub 2 están en serie. Porque para irme o conectar de manera directa C123 con C45 hay un solo camino, que es aquí a la derecha. Fíjense, solo este hilo conductor me une de manera directa C123 y C45. ¿Por qué digo que hay uno solo? Porque si me voy a la izquierda, no puedo o no estoy uniendo los capacitores de manera directa, porque aquí está la diferencia de potencial, ¿ok? No es que se une de manera directa, no se puede, porque está la diferencia de potencial en el medio de los capacitores por el camino a la izquierda. Entonces yo no puedo decir que están en paralelo porque no se conectan de manera directa.
Cuando digo de manera directa me refiero a que no haya absolutamente nada en el camino que une a C123 con C45, ¿ok? No tiene que haber absolutamente nada. Directo tiene que ser la conexión. O me refiero por recuerden que este cable o esta figura negra, o esta línea negra, perdón, que ven aquí, es un cable conductor, ¿está bien? Puede ser un cable de cobre común y corriente. Bueno, por eso que la compañera dice que C123 y C45 están en serie, ¿está bien? Porque hay un solo camino posible, no hay dos caminos posibles. Bueno, y si están en serie, utilizamos la misma fórmula que hallamos para C12, que sería la suma inversa. Esto ya es el resultado de despejar toda la fórmula, ¿está bien? Voy a poner pausa aquí y voy a volver para atrás, minuto 9:35, ¿ok? Fíjense, es esta misma fórmula, la suma inversa, pero ya despejado nada más, ¿está bien? Que la capacitancia equivalente es igual a C1 por C2 dividido por la suma de los capacitores. Y eso es nada más lo que va a hacer ahora la compañera, ¿está bien? Esa ya es la fórmula final. Perdón. Ahí, ¿ok? Lo que ven aquí es ya el resultado de la suma inversa, que voy a explicar, parece que no se nota bien, ¿verdad? Pero voy a explicar qué es lo que tenemos. Tenemos que la capacitancia equivalente, ¿por qué le llaman nada más ya equivalente? Porque lo que vamos a hacer ahora es que en vez de tener dos capacitores, vamos a tener uno nada más ya como final. Y a ese ya le llamamos equivalente, pero ya es de todo el sistema, ¿ok? De los 5 capacitores originales que teníamos. Lo que tenemos aquí es, para que se entienda, C123 por C45 dividido la suma de esos dos capacitores, que sería C123 más C45, ¿ok? Y eso es lo que la compañera reemplaza. C123 vale 8 microfaradios, C45 lo tenemos anotado aquí y vale 8 microfaradios dividido la suma de ambos, que es 8 más 8 microfaradios. Si sumamos o si resolvemos esto directamente en la calculadora, les tiene que arrojar este valor que anota aquí la compañera, ¿ok? Que sería un valor de 4 microfaradios. Es decir, el valor final de los 5 capacitores, perdón, es equivalente a colocar un solo capacitor cuyo valor es de 4 microfaradios. ¿Ok? Es decir, que en vez de colocar los 5 capacitores como teníamos aquí en su momento, vamos a colocar solamente un solo capacitor que va a tener este valor que ven aquí, 4 microfaradios. ¿Ok? Bueno, fíjense en algo. Nosotros, repito, lo que queremos es llegar siempre al sistema más simple. ¿Cómo es el sistema más simple? Es tener una diferencia de potencial y un capacitor. Repito, pasamos de esto al inicio, que es, fíjense, teníamos la misma diferencia de potencial, pero 5 capacitores. Cuando yo digo hallar la capacitancia equivalente, me refiero a que en vez de tener 5 capacitores, yo quiero tener solamente, quiero tener solamente un capacitor, ¿ok? Repito, de pasar de tener 5 capacitores a tener un solo capacitor, como se expresa aquí, ¿ok? Eso es lo que significa la capacitancia equivalente, que en vez de poner 5 capacitores, colocamos un solo capacitor. Bueno, la parte B del ejercicio pide la carga del sistema, ¿ok? Es decir, la carga de todo el sistema ya. Y la carga de todo el sistema, podemos utilizar la fórmula de capacitancia, la primera fórmula que le mostró el compañero Diego, que es la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Qué capacitor uso aquí? Y bueno, si este es el capacitor equivalente de todo el sistema, voy a utilizar ese o esa capacitancia, ¿ok? Que acabamos de hallar. Que, si se fijan, tiene un valor de 4 microfaradios y la diferencia de potencial es 36 voltios. Lo que hacemos es multiplicar 4 microfaradios por 36. No se olvide que este valor
Este mu representa por 10 a la menos 6. ¿Está bien? En este caso, ustedes pueden hacer 4 por 10 a la menos 6 por 36 y le va a salir el mismo valor que ven aquí, que es 144 por 10 a la menos 6. Repito, esta U cursiva es de la unidad de micro, que sería por 10 a la menos 6. ¿Está bien? Bueno, a ver si no hay ninguna duda hasta aquí. Creo que no. Ok. Y esa sería la carga total del sistema. ¿Está bien? Sería 144 microcoulomb. Porque la unidad de medida de la carga es coulomb. Ay, creo que dije mal. Si me corrigen. Perdón. La unidad de medida de la carga, acuérdense que es coulomb. No recuerdo si dije faradio o no, discúlpenme. Pero la unidad de medida de la carga es coulomb. Por eso que es 144 microcoulomb. ¿Está bien? Discúlpenme, creo que dije faradio aquí, pero tiene que ser coulomb porque ya estamos hablando de carga. ¿Ok? En la parte A es solamente faradios, porque hablamos de capacitancia. Entonces, ese es el valor de la carga de todo el sistema. Repito, 144 por 10 a la menos 6 coulomb o 144 microcoulomb, que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, y por último, vamos ya a la parte C del ejercicio. La parte C del ejercicio, para recordar nada más, dice, la capacidad final del capacitor equivalente si a este se le agrega un dieléctrico de K igual a 3 entre sus placas. Y la distancia entre las placas aumenta el doble, ¿ok? Bueno, vamos a qué se refiere. Cuando hablamos de un dieléctrico, ¿está bien? ¿Qué es lo que es el dieléctrico? El dieléctrico es el material que existe entre las dos placas paralelas, ¿está bien? Como explicó el compañero, estas dos placas que ven aquí, estas dos rayas, simbolizan dos placas paralelas de metal, ¿ok? O de un conductor. Ahora, si entre lo que hay entre las placas es el vacío, es decir, que no hay nada, simplemente una distancia y en el medio no hay nada, decimos que su dieléctrico es 1, que es el vacío, ¿está bien? Porque no hay nada. Y eléctrico, repito, es lo que hay entre las placas. Si no hay nada, su dieléctrico se asume que es 1. No se puede asumir que es 0 porque estaría teóricamente mal. Ahora, si tenemos aire entre las placas, decimos que su dieléctrico es el aire, ¿ok? Ahora, ese dieléctrico o en el medio de las placas que ven aquí, se puede colocar cualquier cosa, pero eso que es cualquier cosa tiene que ser necesariamente un no conductor. Entiéndase que entonces se puede colocar entre las placas, ya sea plástico, goma, caucho, cualquier cosa que sea no conductor, ¿ok? Y repito, el dieléctrico para el vacío o para el aire se considera normalmente 1 para el vacío y aproximadamente 1 para el aire. En este caso lo que va a pasar es que el capacitor o el dieléctrico que se va a poner va a tener una constante dieléctrica K igual a 3, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Ahí está. Lo que pasa ahora es que me está diciendo que qué es lo que va a cambiar en el capacitor. Va a cambiar tanto la constante K como va a cambiar la distancia entre ambos. Lo que está haciendo aquí la compañera es simplemente escribir la fórmula. Esta es la fórmula que ya conocemos, que la capacitancia es igual a epsilon sub 0 por A dividido D. Aquí no se aprecia nada más, pero es la distancia entre las placas, ¿ok? Y lo que hace aquí la compañera ahora es C sub prima, que C sub prima, su ecuación original es igual a K por C. Me refiero a esta C que está arriba, ¿ok? Pero ¿por qué la compañera escribió todo esto y no escribió C? Es porque simplemente reemplazó lo que vale C, que es epsilon sub 0 por A dividido D, ¿está bien? Por su valor, reemplazó aquí, ¿ok? Entonces, C sub prima, aquí ya se puede apreciar bien que tiene este valor que ven aquí.
¿De dónde sale este 2? Es la pregunta. Bueno, sale del ejercicio, del enunciado, porque me dice que la distancia entre las placas aumenta al doble. Es decir, que no es que vale solamente D. Ahora me está diciendo que C' tiene que tener no solamente D, tiene que tener el doble. Por eso aquí hay un pequeño 2 por D, porque tiene que ser el doble, ¿ok? Entonces, esta fórmula que ven aquí es la capacitancia prima igual a K, que es la constante dieléctrica, por todo lo que tiene que valer C. Y C reemplazó por lo que vale aquí arriba nada más, y el 2 coloca porque tiene que ser el doble de la distancia, ¿ok? Entonces, por eso es que llega a esta fórmula final en donde C' es igual a K sobre 2 y pone en paréntesis todo esto. ¿Qué es lo que está en el paréntesis? Es la capacitancia C original que yo tenía, que es epsilon sub 0 por A dividido D. ¿Ok? Entonces, lo que hace la compañera es simplemente escribir cuánto vale la nueva capacitancia. ¿Sí? En vez de escribir de vuelta epsilon sub 0 por A sobre D, ella simplemente escribe C, como ven aquí. Entonces, me está diciendo, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? Me está diciendo que si se aumenta la capacitancia K a 3 y se aumenta al doble la distancia de separación, la nueva capacitancia que se llama C' es igual a K sobre 2 por C. Esta C que está aquí es la capacitancia equivalente del sistema que habíamos hallado, ¿ok? Acuérdense que esto de pasar de ser 5 capacitores, se puede reemplazar todo por un capacitor. Entonces, reemplazando todos los valores nos queda 3, que es la K, que me da el enunciado, el 2, que significa del doble de la distancia, y la C tiene un valor de 4 microfaradios, que sería el valor que hallamos en la parte A, ¿ok? Reemplazando todos esos valores, nos va a dar el siguiente valor, que la nueva capacitancia C suprima tiene un valor de 6 microfaradios. ¿Está bien? Esta sería o es el valor del capacitor C'. ¿Está bien? Ahora, repito, ¿en qué consiste el enunciado o la parte C? Me está diciendo nada más que la capacitancia equivalente que yo hallé vale 4 microfaradios. ¿Está bien? Pero él me pregunta, ¿qué pasa si a este capacitor único yo le aumento al doble la distancia? Y no solo eso, sino que entre medio de las placas coloco un dieléctrico que tiene una constante dieléctrica igual a 3. ¿Está bien? Esta fórmula, repito, es la capacitancia en base al dieléctrico. ¿Ok? Para que puedan investigar luego por si quieren. Entonces, repito que lo que se hace es que C', la nueva capacitancia, va a ser igual a K sobre 2 por C. ¿Ok? Y ese es el valor final que haya aquí la compañera, que tiene un valor de C' es igual a 6 microfaradios. ¿Ok? Que ya es el valor final de la nueva capacitancia que estuvimos hallando. Bueno, fue un poquito extenso este último ejercicio. A ver, voy a dejar de presentar. Ahí está. No sé si hay alguna duda o alguna consulta con respecto a los ejercicios que hicimos. Voy a estar atento escuchando si hay cualquier duda o consulta. Espero que se me haya escuchado. No sé si se me escucha bien o no. Sí, se te escucha muy bien, Marcos. Bueno, y nada, les escucho, chicos, a ver si hay preguntas o no. Cualquier cosa, esto se va a estar alzando de igual manera, ¿verdad? En el canal de YouTube. Voy a ver ya de alzar todo ya esta noche para que tengan a disposición de ver cuántas veces quieran. Dime, Osmar, te leo.
Ahí tenemos una consulta adelante, Osmar. Puedes prender nomás tu micrófono y hablar si quieres. A ver, con respecto a los libros, ¿cuál sería, cuál sería tipo, por decir, el más completo para la materia? Eh, la bibliografía básica para lo que se da en la facultad, ¿no? ¿Verdad? Tanto el Serway como el Sir Semaki son bibliografías base. Casi no hay ninguna diferencia entre ambos libros, ¿verdad? Aparte de la forma en la como explica, pero ambos tienen los mismos temas y en teoría tiene exactamente, los libros son idénticos, ¿verdad? Pero repito, los ejercicios son diferentes y la manera en la que se encaran los ejercicios también son un poco diferentes. No son demasiado diferentes, pero sí son diferentes. Esa sería la diferencia. Pero Serway como Sir Semaski son exactamente, desarrollan los mismos temas y casi en el mismo orden, si mal no estoy. Muy poca diferencia hay. Sí, acotando en esa parte, inclusive tienen los mismos ejemplos, ¿verdad? Si vos te vas libro por libro, los ejemplos son igualitos. Eh, el Sears creo que se explaya un poquito más en algunas cosas, pero son detalles que capaz no son interesantes, pero no te sirven mucho para la materia. El Tipler también es un buen libro. Yo creo que con respecto a las materias básicas, a todas las materias básicas, el libro que elija es medio a gusto personal, ¿verdad? Que te guste más leer realmente. Pues todo tiene lo mismo y al final, por lo menos en esta modalidad virtual, tengo entendido que sacan de distintos libros los ejercicios y demás para hacer sus materiales y esas cosas. Pero el que te resulte, yo te diría que el que te resulte más cómodo leer, ¿verdad? Agarrar y leer un capítulo de cada uno y el que te resulte más cómodo, quédate con ese. Porque todo tiene lo mismo. Inclusive en el mismo orden de capítulos y toda la onda son todos iguales. Sí, me parece muy buena la idea de ser autodidacta, ¿verdad? Solo que a veces eh, uno pierde tiempo también siendo autodidacta, ¿no? Uno puede avanzar a veces en una cuestión un poco más lento porque para mi gusto es mucho más fácil cuando alguien ya te explica o te comenta cuál es la estrategia correcta, ¿verdad? Pero sí, está bien ser autodidacta, no hay ningún problema con eso. Solo que, como digo, no hay que perder una semana con algo que se puede explicar en 10 minutos también. Mucho cuidado con eso. Sí, 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 justamente Sí, por eso. o sea, si lo que querés es lectura rápida, yo te recomendaría el Tipler, porque es bastante más corto realmente que los demás. Por lo menos lo que yo leí, ¿verdad? Están otros libros que no se suelen usar, por ejemplo, en FASEM, el Ian Colley, que es un libro base también en universidades, en distintas universidades. Acá no se usa, pero también está la opción. Eh, pero si querés una lectura rápida y concisa, directo al punto, yo te recomendaría el Tipler. Ahora, si querés bien detallado y si querés cosas más, digamos, que se vayan un poquito afuera de lo que estás dando, porque siguen siendo cosas interesantes, ahí sí te recomendaría el Circe Maski. El Circe Maski sí desarrolla muchísimo más sus ideas y escribe muchísimo más. Tipo, son 3 hojas del Circe Maski y el Tipler hacen una sola hoja. Y el Segway está más o menos en el medio, ¿no? Pero el contenido al final es el mismo. Bueno, si no hay más ninguna pregunta con respecto al tema, voy a finalizar nomás la grabación. Sí, dime, Osmar. Ningún problema. Sí, viste que al ser, o sea, hoy día, ¿verdad? Tipo, al leer un libro y hacer tipo consultas, está algo alejado todavía por ser virtual, ¿verdad? Y yo estaba leyendo algunos libros, ¿verdad? No me acuerdo si era el Ser, que tipo
al leer así un capítulo, te iría otra vez a otras páginas, eso así, y al pasar a esos capítulos, te iría otra vez al anterior y cosas así, ¿entendés? Y estaba viendo más también el Survey y tipo es más completo, por decirlo. Porque tipo vas leyendo así, te vas dando tipo conceptos y ejemplos y también de la forma en la cual resolver. Por eso tipo consulté la diferencia en cuál tipo